Sí, ¿cómo estás, Vale? Muy buenos días. El día de ayer fue publicado en el Diario Oficial este decreto que establece que el sábado 15 y el domingo 16 de mayo son feriados irrenunciables para el comercio. Podrán abrir las farmacias de turno, las bencineras y los negocios atendidos por sus propios dueños. Por supuesto que habrá otros gremios que también tendrán que trabajar, los carabineros, por ejemplo, los funcionarios de salud y nosotros los periodistas que en Televisión Nacional de Chile tendremos absolutamente a todos nuestros equipos desplegados en todas las regiones del país para hacerle llegar la información de estas elecciones hasta su casa, pero nosotros, todos los que trabajemos, tenemos que tener 2 horas para emitir nuestro voto. Ese derecho tiene que ser garantizado por nuestro empleador. Eso vamos a conversarlo a esta hora de la mañana con la directora del trabajo, Lilia Jerez. ¿Cómo está, directora? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, primero es esta información, son 2 horas que nos tiene que garantizar el empleador, en qué horario, cómo esto es mutuo acuerdo, solamente se llega a ese acuerdo a través de palabra, ¿cómo se llega a eso? Bien, primeramente hay que entender que estos 2 días de elecciones son días feriados para todos los trabajadores. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si un trabajador tiene que trabajar normalmente de lunes a sábado, el sábado es un día feriado, por lo tanto puede no prestar servicio ese día. Por otra parte, hay trabajadores que igualmente tienen que trabajar. Tú lo mencionabas, el caso de los periodistas o trabajadores de procesos continuos, por ejemplo, los guardias de seguridad, enfermeras, gente de aseo, etcétera. Estas personas que están trabajando estos días tienen un permiso que está establecido por la ley de 2 horas. Y acá es bien importante señalar que este permiso de 2 horas es un estándar mínimo. Y aquí hay que llamar a los empleadores a que en definitiva nos podamos organizar y podamos otorgar permisos que permitan a la ciudadanía, a sus trabajadores, a concurrir a votar. ¿Por qué? Porque todos sabemos que tenemos un gran voto, que la elección es mucho más amplia que otras veces y por lo tanto es altamente probable que a lo mejor para algunos casos el tiempo de las 2 horas sea insuficiente. Entonces, sin perjuicio de que la ley está establecida en criterios generales para 2 horas, el llamado a los empleadores y organizaciones sindicales trabajadores pactar un permiso más alto de las 2 horas que permita concurrir a las urnas. Directora, ¿qué pasa con las remuneraciones? ¿Se puede descontar una cantidad de nuestro sueldo si es que tomamos estas 2 horas para ir a votar? La ley dice expresamente que el empleador no puede descontar remuneraciones por estas 2 horas. Es un derecho de las personas el concurrir a votar y el empleador ni nadie puede obstaculizar este derecho y por lo tanto las remuneraciones se tienen que pagar de forma íntegra por el tiempo en que el trabajador en definitiva ocupe en ir a votar. ¿Qué pasa con los deliveries? Ellos podrán trabajar estos 2 días feriados irrenunciables, probablemente no van a tener un espectro muy amplio en dónde trabajar, farmacias, quizás entregar a despacho de domicilio productos de farmacia, pero ¿qué pasa con ellos? Ellos no tienen un empleador directo. Efectivamente, lo que tú dices es sumamente relevante. El tema de los deliveries, si pueden o no trabajar, depende de la existencia o no de relación laboral. Entonces, me pongo en el ejemplo de una farmacia que a lo mejor tiene su propio delivery, que existen. Este delivery no puede trabajar, porque está asociado a una farmacia que está autorizada. Ahora bien, si no existe relación laboral, si en el fondo la empresa o el lugar depende de otros para prestar este delivery, esta en definitiva podría funcionar. Ahora bien, como ya decíamos, como es un feriado obligatorio e irrenunciable para el comercio y es mucho más restrictivo que las normas normales de feriado irrenunciable, por supuesto, claro, ahí uno tiene que ver sobre qué podría trabajar. Lilia, ¿qué pasa con las personas que trabajan solo el sábado o solo el domingo? ¿El empleador puede señalarles que vayan a votar el otro día porque este permiso de 2 horas es para el sábado o para el domingo? Pero si yo, por ejemplo, trabajo solo el sábado, ¿el empleador me puede decir anda el domingo o me tiene que garantizar que yo pueda ir el día que quiera? El empleador no puede imponer un día sobre el cual el trabajador puede ir a votar. Este es un derecho, insisto, del trabajador, del ciudadano, que en definitiva decide ir a votar. Por lo tanto, el trabajador puede hacer uso de su permiso de 2 horas que está reconocido por la ley. Y ahí también hacer un llamado a los empleadores. Es importante que podamos dejar concurrir a las urnas a las personas. ¿Por qué? Porque ellos tienen este derecho y además lo que hablábamos recién, la circunstancia de que probablemente sea una votación más larga. Lilia, ¿qué pasa si mi empleador no me deja ir a votar, si lo intenté conversar con él y a pesar de eso no me garantiza la cantidad de tiempo necesaria para emitir mi sufragio? ¿Hay algún lugar donde yo pueda denunciar esta práctica? Sí, la Dirección del Trabajo va a tener abiertos sus canales de denuncia. Acá es importante mencionar el portal
www.direcciondeltrabajo.cl. Adentro hay un portal que se llama MiDT, que es una plataforma que nosotros tenemos transaccional, donde a través de la clave única los trabajadores pueden denunciar el incumplimiento tanto del feriado obligatorio y renunciable para los trabajadores del comercio, como este tema del permiso de las 2 horas. Me imagino que existen multas para las empresas que no dejen ir a trabajar a sus empleadores. ¿Podríamos hablar de eso? ¿Hasta cuánto llegan estas sanciones? Las multas por el incumplimiento del feriado irrenunciable son de las más altas que existen en la legislación laboral. Van por trabajador en el que se estime que se ha incurrido la infracción y varían, dependiendo del tamaño de la empresa, entre 5 a 20 UTM. Por supuesto que estamos hablando de la importancia de este derecho de ir a votar que nos tiene que garantizar el empleador, pero también este es un feriado irrenunciable, o sea, no puede abrir el comercio común y corriente. También me imagino que se va a estar fiscalizando eso. Recordemos también quiénes pueden abrir ese día y quiénes no. Sí, acá es bien importante señalar a los empleadores que, dada la ley que fue publicada el día de ayer, es una ley distinta a los feriados irrenunciables y obligatorios, por ejemplo, del 1 de mayo. ¿Por qué? Porque es más restrictiva. La ley establece que todos los trabajadores de comercio gozan de este feriado irrenunciable y obligatorio, con la sola excepción de las farmacias de turno o autorizadas por la autoridad sanitaria y los expendios de combustible y, por supuesto, como interpretación de la Dirección del Trabajo, los lugares, ferias, almacenes atendidos por sus propios dueños, porque ahí no existe relación laboral. Entonces es más restrictivo. Por lo tanto, otros trabajadores de comercio, ellos están imposibilitados de ir a trabajar, dado que ellos tienen que gozar de este feriado obligatorio e irrenunciable, y en el caso que eso no ocurra, la Dirección del Trabajo, por supuesto, va a fiscalizar lo que corresponda. Directora, ¿qué pasa con los vocales de mesa, todas esas personas que salieron elegidas para precisamente realizar esta labor para estas elecciones? ¿Puede, por ejemplo, un empleador no dejar a su trabajador ir a ejercer su deber cívico? No, la ley establece expresamente que es una obligación para la persona que ha sido nombrada vocal de mesa o miembro de los colegios escrutadores participar en esta elección. Por lo tanto, acá se trata de un permiso que el empleador tiene que otorgar porque está obligado a hacerlo, y además es un permiso pagado. Por lo tanto, ahora que en este caso además corresponde que sean 2 días, el empleador no puede descontar ninguno de esos 2 días, si es que tuviese que trabajar los 2 días, por ejemplo. Este es un feriado bastante largo, Lilia. Comienza, de hecho, el viernes a las 9 de la noche y termina el lunes 17 a las 6 de la mañana. Por eso hay que abrir el tema de conversación a las personas que, por ejemplo, trabajan el domingo en la noche. ¿Qué pasa con ellos? ¿Sigue rigiendo este feriado en ese momento y la fiscalización de la Dirección del Trabajo? Sí, sigue rigiendo. Acá hay que hacer una pequeña precisión. Efectivamente, el feriado parte a las 9 de la noche del día viernes en este caso, porque la idea es que se complete el periodo de descanso. Salvo, y por eso la pequeña excepción, de los regímenes de turno. Los regímenes de turno pueden llegar hasta las 24 horas si es que al otro día no tuviese que trabajar, porque eventualmente ellos pueden trabajar un día feriado, por ejemplo. Entonces, pero por regla general, el descanso efectivamente parte a las 9 de la noche. Y también entonces, por supuesto, si eso no se cumple, la Dirección del Trabajo puede fiscalizar y estará muy atenta a fiscalizar a donde esto no ocurra. ¿Qué pasa, Lilia, con los trabajadores que votan en regiones, quizás regiones más cercanas, no una región del sur, extremo norte? ¿Qué pasa con ellos? Porque la legislación establece que hay un derecho, hay un permiso para ir a votar a otras regiones, pero es más complicado, me imagino, que pedirle permiso al empleador para viajar a la región de O'Higgins, por ejemplo. Sí me va a costar una mayor cantidad de tiempo, considerando el viaje y el tiempo que necesito para votar. ¿Se puede pedir ese permiso también al empleador? A ver, acá la legislación no se pone en todos los casos, y aquí entonces donde tenemos que entender el espíritu cívico y el llamado que hay que hacer a los empleadores para permitir el votar. Entonces, claro, la ley se puso en los términos normales, que son estos permisos de 2 horas, y ahora en lo especial permiso o feriado irrenunciable que se dio para los trabajadores de comercio. Pero todos aquellos trabajadores que no están en estas excepciones, acá es importante insistir a los empleadores que esta elección, todos hemos dicho, es histórica, ¿no? Y por lo tanto es importante la alta concurrencia de todos los ciudadanos que les interese ir a votar. Entonces, por lo tanto, aun cuando el permiso no está expresamente establecido en la ley, sí es el llamado a otorgarlos
y en definitiva pactarlos de tal forma de que podamos cumplir estos deberes. Lilia, ¿qué pasa con los trabajadores de salud? Por ejemplo, ellos de repente cumplen, la mayoría de las veces cumplen turnos éticos, claro. Los que trabajan en UCI, por ejemplo, o en UTI, están expuestos al deber ético de estar toda la noche o todo el día trabajando. ¿Qué pasa con sus 2 horas? ¿Se les pueden garantizar? ¿Puede la persona exigirlas a pesar de que esté en una labor tan importante? De todas maneras, acá es muy importante el acuerdo, ¿no? Entonces, de todas maneras, el empleador tiene que otorgar estas 2 horas de permiso. Al final, al inicio, en el intertanto de la jornada, está pensada precisamente para este tipo de trabajadores que tienen que prestar servicio estos días, porque la regla general es que sea feriado, pero siempre hay un grupo de trabajadores que tiene que prestar servicio y por lo tanto hay que insistirle a los empleadores que hay que pactar. Uno entiende que tienen que, digamos, ordenar el trabajo para que no se deje de prestar el servicio, pero igualmente los trabajadores tienen que ir a votar. Lilia Jerez, directora del Trabajo, te agradecemos por tu tiempo y por contarnos esto que sin duda es tan importante. Este sábado y este domingo son feriados irrenunciables y los empleadores deben garantizar las 2 horas como mínimo para que sus trabajadores vayan a votar. Lo decía acá la directora, es muy importante que estarán abiertas las páginas para realizar las denuncias en la página web de la Dirección del Trabajo o también en el número 600-400-4000. Esos serán los portales que estarán abiertos para que se puedan generar las denuncias porque las multas son bastante altas, pueden llegar incluso hasta los 2 millones de pesos por trabajador. A prepararse, Daniela, en esta jornada de elecciones, doble jornada de elecciones que por supuesto, como lo decías tú al inicio del despacho, estaremos cubriendo desde muy temprano en TVN, Canal 20.